Déjame empezar esto. Ya. Entonces, la primera lámina es carcinoma in situ, que corresponde a CEDIS, que es algo que ya nosotros hemos visto previamente. Ya el agente principal que va a estar relacionado a este tipo de malignidad es el virus de papiloma humano, como ustedes ya lo han repasado, lo han estudiado en microbiología. Hay serotipos de alto grado, de bajo grado, ¿no? De alto riesgo y bajo riesgo, perdón. Y justamente los de alto riesgo están muy relacionados al desarrollo, la progresión de cáncer. Bien, entonces, esto vamos a pasarlo un poquito más rápido, de manera resumen. Ahí vemos una maduración normal del epitelio escamoso. Ya, acá vamos a tener una comparativa entre, poner esto de puntero. Ya, el lado izquierdo es el epitelio escamoso normal, ¿no? Con sus capas basales, parabasales, intermedias y superficiales. De la base hacia la superficie se encuentra una maduración en este lado normal, ¿no? Cada capa estrato va a tener unas características, ¿no? Particulares, y justamente la pérdida de esta maduración normal se considera displasia, que es también un capítulo, ¿no? Una práctica que tuvimos en la primera mitad del curso. Entonces, este carcinoma, el carcinoma in situ va a contener una displasia severa, ¿no? Severa, en la cual vemos acá, ¿no? Está representado en el lado derecho, va a haber una pérdida completa de esa maduración, ¿no? Del epitelio escamoso. Entonces, además, ¿no? Acá dice, ¿no? Displasia de alto grado severa o un estrés, va a haber una pérdida completa de la maduración, de la estratificación. No podemos reconocer acá capas, estratos, ¿no? Va a haber un pleomorfismo nuclear, o sea, una diferencia entre célula y célula, del núcleo, ¿no? Del tamaño y la forma. Una hipercromasia nuclear, o sea, va a ser más oscuro, más basófilo, más moradito. Las células van a ser en general típicas. Sin embargo, a pesar de toda esta morfología alterada, vamos a tener que hay un respeto por la membrana basal, ¿no? Donde van a descansar las células que están más hacia la profundidad, se podría decir, el tejido. ¿Bien? Un segundo, por favor. Ya. Entonces, bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Acá vemos una lámina, ¿sí? Donde efectivamente se ve justamente, ¿no? Un desorden, acá no vemos una estratificación como tal, y hay una pérdida completa en todo lo espesor del epitelio, una pérdida de la maduración, ¿ya? Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto feo que se ve, vemos que la membrana, donde está pasando el cursor, el puntero, está respetada, ¿no? Está respetada. Entonces, esto es un carcinoma in situ, está delimitado hacia el epitelio, no está vulnerando la membrana basal y menos el subepitelio, el tejido subepitelial que está afuera. Si es que aunque sea milimétrico, ¿no? Hubiera unas células que ya están traspasando, entonces ya no sería carcinoma in situ, sino sería un carcinoma ya invasivo, infiltrante. ¿Bien? Tiene otras implicancias. Acá lo mismo, ¿no? Absolutamente todo el espesor del epitelio está comprometido, ¿no? Miren las células, estas células que parecen más basales, ¿no? De núcleo grande, de un ratio núcleo-citoplasma alto, los núcleos hipercromáticos, incluso vamos a tener mitosis a este nivel. Entonces, esto
definitivamente está, no es normal, ¿no? Esto no hay una maduración, una estratificación como tal, entonces se considera un carcinoma in situ. Y acá vemos todavía, ¿sí? La membrana basal respetada. Bien, miren acá, aparte del compromiso, ¿no? Completo del epitelio, del espesor del epitelio, miren esta mitosis. Y esta mitosis multipolar tiene varios brazos, como una estrella más o menos, ¿no? Entonces, acá también otra mitosis, acá otra mitosis, acá otra mitosis, un montón de mitosis. Las mitosis normalmente están limitadas a la parte basal. ¿Por qué? Porque es la parte que más se duplica, ¿no? Se duplica y va avanzando hacia la superficie. Pero una mitosis a este nivel y de esta forma, que es una mitosis atípica, definitivamente es patológico. ¿Ya? Entonces, esto también es una foto de un carcinoma in situ. Acá también, si bien el espesor no es tanto como ¿no? en las fotos previas, vemos, miren, mitosis acá, acá también, ¿no? Células ¿no? con un núcleo bastante hipercromático. Entonces, acá también es ¿no? una foto de un carcinoma in situ, compromiso completo del espesor del epitelio escamoso. ¿Ya? Y esta foto que no me acuerdo si fue Alexandra o Alejandra, ellas son mis apoyos para las fotos de cada de las prácticas, vemos una foto acá de carcinoma in situ, ¿ven? A comparación de este lado, ¿sí? Que de repente por ahí si agudizamos un poco el ojo, de repente pueden haber colositos porque lo más probable es que este cáncer, este carcinoma haya sido originado por la infección de este virus, pero todavía mantiene la estratificación. En cambio acá ya se perdió. ¿Bien? Sin embargo, acá la membrana basal está bien, se diferencia muy bien el epitelio del estroma. ¿Sí? Está respetada la membrana basal. Continuamos con adenoma de colon, ya el adenoma es una neoplasia benigna que va a, bueno, estar no solamente colon, puede haber en mucha, ¿no? Mucha parte del trato digestivo y otros órganos que tienen glándulas. Adenoma justamente quiere decir eso, ¿no? Adeno es reflejo de glándula, y OMA sería en su mayoría, con excepciones, ¿no? Una lesión benigna. Entonces, y vemos acá, esta es una foto de una colonoscopía, ¿no? Acá vemos el cuellito del pólipo, del adenoma, y esta es la parte adenomatosa como tal, ¿no? Justamente la endoscopía es el gol estándar para poder observar y extraer estas lesiones, ¿no? Polipoides, que posteriormente son analizadas, ¿no? en anatomía patológica. Acá un recordario breve de la histología normal del colon, ¿no? Con sus criptas, su epitelio superficial, la lámina propia, que es parte también de la mucosa, ¿no? Que va a tener algunas células inflamatorias. Acá está un poquito aumentado, pero en general está bastante conservada la histología, ¿no? De las glándulas y de las criptas. ¿Bien? Y así se ve en un corte transversal, hacemos un corte a este nivel, lo vamos a ver así, redondo, ¿no? Redondo, porque esta es una imagen en 2D, pero en el cuerpo es tridimensional, por supuesto. Entonces se va a ver aquí, ¿no? Las criptas. Entonces vemos acá cómo son los núcleos, ¿no? Están, como todos los epitelios, van a estar orientados hacia la membrana basal. Acá hay una membrana basal y los núcleos van a estar basales. ¿Sí? Basales. Los núcleos van a ser redondos, van a ser ovalados, ¿sí? Y van a estar limitados a la base, ¿no? Muy orientados a la capa basal, a la membrana basal. Acá tenemos dos pólipos, ¿sí? Acá hay un error, que no lo corregí, disculpen, es pediculado, no es polipoide, es pediculado. Ambos son pólipos, sin embargo, este pólipo es X, porque la base es ancha y no es extensa, ¿no? Todo, esta es la base del pólipo, y esto es la parte del polipoide como tal, ¿ya?
Y esto es un pólipo pediculado porque tiene cuello. Todo esto es el cuello, ¿sí? El cuello que no va a tener, no va a tener mayor alteración en la parte histológica. Y esta es la parte adenomatosa, ¿sí? Adenomatosa. Entonces, lo pasamos, usted ya lo tiene, justamente, miren, esto es la parte del cuellito, y esta es como tal la parte del pólipo, el pólipo de la parte adenomatosa que va a estar alterada acá también, el cuello, y esta es la parte alterada. Entonces, así de lejos nomás vamos a ver que hay una diferencia entre la parte histológica del cuello y esto. Entonces, acá vamos a ver visualmente, o sea, la primera vista vamos a ver que acá está más morado, más oscuro, ¿sí? Y esa tonalidad más fuerte va a estar dada porque los núcleos en general van a estar más hipercromáticos, ¿ya? Van a estar hipercromáticos en relación a esta parte que no está adenomatosa. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Además, este es un adenoma velloso, ¿no? Hay adenomas tubulares, vellosos, que no lo hemos visto muy bien la diferencia porque no ha sido el objetivo de esta parte de patología, que ya lo veremos probablemente en patología especial, pero, ¿por qué? Porque miren, acá vemos como un core y acá toda la parte epitelial, ¿no? En cambio, el adenoma tubular, que es este, vemos más glándulas, ¿no? Como tubo, glándulas, ¿no? Está proliferando. Esta es una proliferación, porque lo normal sería que siga acá, continúe, ¿no? El epitelio normal, no la mucosa. Pero no, acá hay un crecimiento, una proliferación y adenomatosa, porque vemos acá glándulas, en este caso vemos epitelio, solo de superficie, que va a estar formando esta elevación, esta lesión elevada. ¿Bien? Entonces, acá también se ve que los núcleos están más oscuros, hipercromáticos, en comparación del cuello y el resto de mucosa. ¿Bien? Hay, como le decía, aumento, ¿no? Muchos tubos, muchas glándulas, y van a estar desordenadas, miren, ¿no? Tienen incluso algunas formas particulares, ¿no? Unas más alargadas, otras más, tienen como curvas, como le dicen, el tirabuzón, esto va a tener, pues, displasia, ¿no? Justamente esta distribución de los tubos y también una alteración de los núcleos que van a estar alargados, van a estar hipercromáticos, eso se considera como una displasia, porque hay una alteración de la maduración también, ¿ya? De la maduración del estado normal del epitelio. Entonces, vamos a continuar acá un poquito más cerca, ¿bien? Miren, esto es un adenoma túbulo velloso, una parte del mismo acá en el pulpore, vemos el epitelio que lo está cruzando, lo está revistiendo, y los núcleos, miren cómo están, que se supone deberían estar solamente a este nivel donde estoy poniendo el puntero. Los núcleos están alargados, que ocupan gran parte del citoplasma, algo que no se ve normalmente, ¿no? Vemos están alargados y están dispuestos, ¿no? Hacia más a la superficie, ¿ya? Que se repite en buena parte del epitelio que está acá, es un epitelio con displasia de bajo grado, ¿ya? Es un adenoma túbulo velloso. Un poquito más cerca también, epitelio que cubre, y miren cómo están los núcleos, incluso acá, que es la membrana basal, están más bien alejados, ¿no? Alejados, como acá empieza el núcleo, y el núcleo está por arriba ya, este núcleo miren cómo está, ¿sí? Y hay una pérdida también de las de las células caliciformes, ¿no? Que normalmente deberían haber. Este lado sí hay, sí, pero en este lado, miren, todo este segmento no tiene células caliciformes, ¿no? O sea, también hay una ausencia prácticamente de este segmento. Entonces, acá hay una pérdida de células caliciformes, hay una alteración de los núcleos, de la disposición de los núcleos, van a estar más hipercromáticos, alargados, y van a perder esa polaridad nuclear, ¿sí? Que es lo que mencionaba, que es la disposición hacia la membrana basal. Esta es una foto de nuestro, no,
no es una foto nuestra, igual es una foto de internet. Esta es la parte normal, esta es la parte de nomatosa, y ¿no? A golpe de vista, miren cómo ven esta zona, ¿no? Los núcleos están bien, y acá hay una proliferación, una disposición caprichosa de las glándulas. Miren cómo están. Las glándulas deben ser así, redonditas, ovales, ¿no? Dependiendo del corte, pero miren esta glándula, cómo está. No tiene forma, ¿no? Es ni siquiera para acá, ni este corazón, otras alargadas, ¿no? Están bifurcadas. Definitivamente esto es no es maligno, pero es patológico, ¿no? Es patológico. Es parte de neumatosis, esta es la parte normal, probablemente del cuello o de la mucosa que está adyacente al adenoma. Vamos a pasarlo ya para no perder el tiempo. Y estas son fotos de la práctica, ¿ya? Vamos a ver que esta zona, ¿ya? Esta zona me está bonito porque esta zona está más normal y esta zona está patológica, ¿ya? Los núcleos tienen una proliferación de las glándulas, esta glándula totalmente deforme junto con esta. Hay muchas glándulas a su alrededor y los núcleos se ven más hipercromáticos, ¿ya? Hemos hecho un acercamiento, y los núcleos, evidentemente, si bien todavía están, ¿no? Orientados hacia la base, están alargados y están hipercromáticos, ¿ya? No hay clase de abajo. El nebus intradérmico, bueno, esto lo vamos a pasar. Igual las células névicas son las que van a hacer el componente principal de esta neoplasia, ¿no? Que van a derivar de la cresta neural. Esto vamos a pasarlo. Normalmente los melanocitos van a estar en las capas basales del epidermis. Acá vemos, ya, acá, este plasma claro, es el melanocito, que va a tener unas proyecciones disciformes que van a ayudar a entregar los melanosomas, ¿no? Estas vacuolas, estos cuerpos que van a tener melanina hacia los queratinocitos que están alrededor. Bien. Vamos a continuar. La población, acá hay un esquema de la población celular de esta neoplasia, ¿ya? Como su nombre lo dice, es nebus intradérmico, porque hay nebus que van a estar en el epitelio, en la epidermis. Hay nebus que van a estar en la unión dermoepidérmica, y hay nebus que van a estar solo en la dermis. Lo que estamos viendo nosotros es solamente en la dermis, ¿ya? Entonces, la población que va a estar más superficial, o sea, más cerca de la unión dermoepidérmica, van a ser células médicas tipo melanocitos. Van a aparecer muchos los melanocitos, ¿ya? Entonces van a ser células más o menos grandes, de citoplasma abundante, un poco claro, y el núcleo va a ser oval, ¿ya? Después, conforme se va profundizando la neoplasia, ¿sí? Vamos a tener otro tipo de ¿cómo se llama? Otro tipo de células, ¿ya? Estas, perdón, van a ser tipo epitelioides, estas van a ser tipo linfocíticas, se van a parecer a los linfocitos normales. Los que están ya en la profundidad van a ser más bien células fusiformes, ¿sí? Totalmente distintas a las que están en la superficie. Entonces, acá arriba vamos a tener estas células pigmentadas, abajo ya no. Se pierde, se desdiferencia conforme se profundiza la neoplasia. ¿Ya? Acá, es una foto, vamos a continuar. ¿Sí? Toda esta población de células, de estos puntitos morados, porque así lo vemos de lejos, ya este aumento que está bajito, y va a estar, miren, ¿no? En este caso, acompañando cercano a la unidad kilo-sebáceo, ¿no? Sabemos que la glándula sebácea de la piel, ¿sí? Acá también vemos un folículo piloso acompañado de gran glándula sebácea, y esta banda de células que no va a tener una cápsula, que no va a estar muy bien delimitada. Todo esto es el nebus, todo esto, acá tenemos el nebus, todo esto es el nebus. ¿Bien? Acá igual, si nos acercamos un poco, vemos que todas estas zonas, todos estos nidos celulares que hay más o menos delimitados, ya no se ve bien en general, no hay algo
lo encierre, que lo encapsule, pero se llega a ver todavía estos nidos, ¿sí? Nidos artificiales, o sea que no tienen un límite claro entre célula y célula, ¿no? De este grupo no se puede diferenciar dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Las células que están continuas, y van a estar pigmentadas, lo que les decía, ¿no? Las células que están más superficiales van a estar pigmentadas, y conforme se profundiza la lesión, ¿no? Acá ya en la profundidad esto se va a ir perdiendo. Bien, vamos a ver sobre intrusiones nucleares, eso vamos a pasarlo ya porque no es tan importante y no lo van a ver tampoco en su examen. Pero también estas células que están invadiendo la dermis son células médicas, ¿no? Estas células médicas están todavía pigmentadas, conservan el pigmento de melanina. Y esta es una foto de la práctica como tal, ¿sí? Piel, ¿no? Piel. Pues hay pocas para su examen, ¿ya? Hay pocas láminas de piel, entonces, neoplásicas, ¿no? Entonces, si les toca piel, lo más probable, y hay pigmento, lo más probable es que sea nebus intradérmico, ¿bien? Entonces vemos acá, esta lesión es bastante extensa, ¿no? Todas estas células que están acá son las células médicas, pero llama la atención que si hacemos una línea, esta parte es pigmentada y la de abajo no, ¿ves? Entonces, y se limita a la dermis. ¿Por qué? Porque no vemos acá que esté metiéndose a la unión y menos en la epidermis. Está un poquito más cerca, igual, ¿sí? Está limitado a la dermis, hay grupos de células, ¿no? Muchas de ellas pigmentadas, ¿no? El oiomioma uterino, acá esto es una neoplasia benigna derivada del músculo liso, ¿ya? Entonces, estas fotos de un músculo liso normal para que vean, ¿no? Normalmente los músculos lisos van a estar dispuestos en fascículos, ¿sí? Y de acuerdo al corte vamos a poder apreciar el núcleo, ¿no? Entonces, si tenemos el fascículo acá longitudinal, el corte lo agarrado longitudinal, entonces lo vamos a ver así, alargado, ¿sí? Y si lo hemos agarrado el corte lo ha agarrado al fascículo transversal, entonces vamos a ver los núcleos redondos, ovales, ¿bien? Pero son núcleos benignos. Bueno, entonces esto es metodología normal, ¿sí? Y eso cuando lo vemos así como serpientes, serpentados, es porque el músculo cuando el procesamiento que ha hecho ha estado contraído. Esto es ya un poco de cultura general, ¿ya? El leiomioma es, como les decía, una tumulación benigna que está derivada del músculo liso, es muy frecuente en el útero, por eso es que lo vemos en la clase, pero puede estar en otros órganos que tengan músculo liso, como el tubo digestivo, como en el árbol bronquial, ¿no? Que también tiene músculo liso, también se pueden ver leiomiomas. Pero de lejos más frecuente verlo pues, en útero, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización, van a haber algunos pediculados, van a ser unos mucosos, intramurales, ulcerosos, miren, no púndicos, que solamente está cubierto por la cisterosa y la serosa, y son lesiones bien delimitadas en la macroscopía, ¿no? Así que suelen verse medio blanquecinos, de consistencia elástica, ya algunos pueden estar degenerados, pueden haber infartado, pueden haberse calcificado incluso, como tienen, ¿no? Son de larga data. Entonces, vamos a continuar. Vemos acá los núcleos tumorales de estos leiomioma son largos, ¿sí? Con forma de cigarro, ¿ya? Acá vemos un cigarro, más o menos, y se compara acá con el núcleo, ¿no? Son largos, de bordes más o menos romos, ¿sí? Más o menos romos, y no va a haber mitosis ni necrosis, ¿ya? Esto es vital para las neoplasias mesenquimales, porque cuando yo veo necrosis o mitosis, entonces yo tengo que siempre descartar que esto no sea algo maligno o premaligno, ¿ya? En este caso, vemos que todos los núcleos son un poquito gorditos, ¿no? Pero alargados, y su cromatina es clara, ¿no? No hay hipercromasia, no veo mitosis, y todo el tejido está limpio, no hay necrosis, no hay hemorragia, ¿ya?
Entonces, esto a mí me lleva a saber, ¿no? A confirmar que esto es benigno, por más celular que yo lo vea, ¿ya? Entonces, acá en la macro, en la microscopía, perdón, vemos que es una lesión más o menos delimitada. En la lámina del instituto, eh, tenemos aquí una lámina donde se ve más o menos, pero no se ve así oscuro, ¿ya? Los núcleos no se ven así moraditos, porque la lámina está bien, bien decolorada, pero se ve todo rosado del sinofílico, pero sí se ve una diferencia entre ¿no? la pared uterina no neoplástica, que sería esta, y la neoplástica, que sería el helionioma, que es esta bola que vemos acá. Esta lámina se parece mucho, pero como les digo, con la diferencia de los colores, por la calidad de tinción que tiene la lámina, probablemente ya tiene algunos años, ¿no? Y se ha decolorado. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, estas células neoplásicas benignas van a estar dispuestas en fascículos, en pequeños fascículos que van a tener una orientación errante, o sea, se van a cruzar, van a estar, ¿no? Algunas medio paralelas o divergentes. Entonces, va a tener siempre un patrón fascicular, ¿ya? Fascicular. Y, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Una más o menos un fascículo que está viniendo por acá, entonces vemos los núcleos más alargados, pero, por ejemplo, este fascículo de acá, que está más o menos delimitado, los núcleos más lo vemos ovales, o ¿no? Más o menos redondos, es porque este corte ¿no? Se ha hecho, lo ha agarrado más o menos transversal, ¿no? Transversal, ya bueno. Estos son, ¿no? Fascículos donde el corte es más longitudinal. Entonces, si yo tengo una lesión del músculo liso bien delimitada y lo veo así en fascículos, ¿no? Desordenados, entonces esto es un leiomioma. Siempre y cuando no haya mitosis y no haya necrosis. Acá, no más cerca, un poquito más cerca, igual, lo que les decía, ¿no? Miren cómo están los fascículos, ¿sí? Acá longitudinal, acá también más o menos diagonal, los núcleos están alargados. Y por ejemplo, de acá, está más transversal porque vemos los núcleos, ¿no? Redondos o altos. Bien, esta es la lámina del servicio del instituto. Muy parecido, ¿ya? Es muy parecido, difícil que se equivoquen, chicos, ¿ya? Entonces, acá hay, ¿no? Estos fascículos, ¿no? Más o menos longitudinales, acá diagonales, probablemente no hay uno transversal per se, acá de repente un poquito porque veo como puntitos, probablemente acá sea de corte más o menos transversal. Y esta tinción que vemos a la izquierda, que me llama la atención porque normalmente no hay inmuno en el instituto, pero sí está bonito, esto es una actina de músculo liso, que me confirma el origen de la neoplasia, ¿sí? Es un leiomioma. Esto es normal, así se debe pintar, ¿por qué? Porque efectivamente ¿no? Las células son derivadas de músculo liso. El fibroadenoma de mama es una neoplasia muy frecuente bueno, en las mujeres, ¿ya? Bueno, también podría ser en los hombres, porque los hombres, a pesar de todo, tienen todavía, ¿no? Rezago de tejido mamario. Vamos a ver, es una neoplasia bifásica. Esta es una histología normal de la mama, ¿no? Acá tenemos la unidad lobulillo ductular, ductular distal, ¿ya? Terminal, perdón, ductular terminal, que va a estar formando, ¿no? Va a ser la unidad básica histológica de la mama. Entonces vamos a tener lobulillos o astinos, que son estos, ¿sí? Que van a tener una salida, o sea, un ducto que se va a juntar y vamos a tener acá un ducto mayor, ¿sí? Entonces, y va a tener un estroma, por supuesto, un estroma ¿no? Intralobulillar y un estroma extra, que va a estar entre estas estructuras complejas, ¿ya? Entonces, tanto el epitelio ductular, que es un ducto, ¿no? Una tubería, por donde va a salir la secreción láctea, ¿no? Que es el producto de esta glándula, va a estar formado por dos capas, ¿no? La capa luminar, que está hacia la luz, y una capa más basal, que va a descansar sobre la mar, que va a estar conformada por células mioepiteliales, ¿ya? Van a tener unas características en comparación a las luminales, vamos a ver que el histoplasma va a ser un poquito más claro, y va a tener un perfil inmunistoquímico también distinto. Entonces, y los globulillos
o alcinos, también van a tener dos capas, las mismas, luminales y miopiteliales. Acá mire, por ejemplo, esta, miopitelial, de citoplasma un poquito más pequeño. Bien, entonces, sea en ducto o en acino, van a tener, normalmente son dos capas, que se van a perder, justamente porque lo menciono, porque se pierde en el carcinoma ductal. En el cáncer, la capa mioepitelial se pierde, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después, porque también nos toca hablar sobre carcinoma ductal. A ver, denme un segundito que me están escribiendo. La macroscopía, vamos a ver que son lesiones definidas, de bordes más o menos, ¿no? Bien definidos, que se van a diferenciar, ¿no? del resto del parénquima mamario, bien, ¿no? Acá vemos, ¿no? Van a tener una consistencia elástica, al corte van a ser así medio pardos rosáceos, pardos blanquecinos, ¿ya? No suelen tener necrosis, puede haber algo ¿no? de hemorragia así focal chiquita, pero no es algo que llame la atención, ¿ya? Porque son lesiones benignas. Entonces, vemos acá, mira, acá es un aumento bien bajito porque esto es una lesión más o menos grande, ¿ya? Esto probablemente sea el escaneo digital de toda una lámina, ¿ya? Así no se ve en el microscopio normalmente. Entonces, y vemos que va a tener dos componentes, ¿no? Es una neoplasia benigna bifásica, tiene dos componentes, el componente epitelial y el componente estromal. Entonces, el epitelial va a estar dado por este epitelio ductal, acinar, que está compuesto por dos capas, ¿no? Siempre lo voy a mencionar, la capa luminal y la capa basal o mioepitelial, y el estroma, que va a estar cerca de este componente epitelial. Bien, y acá lo vemos más cerca, vemos como esto es una, ¿no? Especie de ducto, ¿no? Ciego, que no va a terminar en nada, ¿no? En otro ducto, como normalmente es, con doble capa, que se ve bien, bonito, hermoso, ¿no? Bien delimitadas las dos capas, y alrededor el componente estromal, que va a estar dado por el tejido conectivo, va a depender del tiempo que tenga esa neoplasia, puede ser más o menos colagenoso, puede ser más o menos mixoide, y lo que caracteriza es que es hipocelular, o sea, entre célula y célula va a haber un espacio que yo voy a poder reconocer, ¿sí? Hay algunos tipos de fibroadenomas. Creo que tengo una lámina del fibroadenoma juvenil que va a ser la excepción, en la cual va a haber va a haber un aumento de la celularidad estromal en ese tipo particular de fibroadenoma. ¿Ya? Acá, como ven, fibroadenoma colagenoso que va a tener células fusiformes, ¿no? Probablemente derivadas o fibroblastos, ¿no? Acá vemos, en este caso multinodular, vemos un nódulo acá, vemos otro nódulo acá, otro nódulo acá, otro. Pero sigue manteniendo, ¿no? La naturaleza del tumor, ¿no? Epitelio y estroma, epitelio y estroma alrededor, epitelio y estroma alrededor. ¿Bien? Más de lo mismo. Este es un estroma más mixoide, ¿ya? Más mixoide, en la cual hay menos células todavía, porque el componente mixoide es rico bueno, mixoide como tal, va a llenar, va a espaciar el espacio entre células. Este es el famoso fibroadenoma juvenil que le decía, ¿no? A comparación de los otros, hay una gran cantidad de células en el estroma, pero no son neoplásicos, o sea, no son, perdón, malignos, ¿ya? Entonces sigue siendo un fibroadenoma, pero en este caso juvenil. Esta es la lámina del servicio, ¿ya? Vamos a tener componente epitelial,
que está un poco, hay un poco de crecimiento de hiperplasia epitelial, porque acá no hay no hay dos capas, hay un poquito aumentado, y ya, acá también pareciera que hubiera un poquito de hiperplasia, pero es benigno, ¿ya? Y el componente estromal que lo está abrazando, lo está acompañando, ¿bien? Acá también, componente epitelial y alrededor el estroma, ¿ya? El estroma hipocelular, y va a ser una lesión definida, ¿ya? Bien definida, bien demarcada. El cistoadenoma mucinoso, yo recuerdo que no estaba en la guía, por eso es que yo no preparé una clase teórica como tal, o sea, como normalmente hago, pero sí lo llegamos a ver en la práctica y puede que venga, ¿ya? En mi grupo no, porque no lo vimos bien, entonces, pero en los otros grupos de repente sí. Y el cistoadenoma quiere decir que es una lesión quística. Cisto significa quiste, adenoma igual glándula, ¿no? Entonces el apellido mucinoso va a depender de la calidad del epitelio, del tipo de epitelio que está tapizando estas cavidades quísticas, ¿no? Y del producto, ¿no? Si es mucinoso, va a ser más un material mucoide, ¿no? Que va a producir este epitelio mucinoso. Y la otra contraparte es el seroso, ¿no? Que va a producir un fluido más limpio, más claro, ¿no? Moco, ¿no? Entonces, estas neoplasias quísticas son muy frecuentes en la parte, en el tracto ginecológico, ¿no? De la mujer. Vamos a tener, que son frecuentes en ovario, en trompa, ¿bien? Esta criatura en ovario, van a ser lesiones quísticas multiloculares. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener muchas cavidades. Dentro del gran quiste va a haber otras cavidades. Entonces, acá es bien claro, ¿no? Acá vemos una cavidad, acá hay otra, 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 ¿no? Son cientos de repente, ¿no? De cavidades. En este caso, ¿no? Hay algunas que son una sola, ¿no? Pero es frecuente encontrar este tipo de neoplasias quísticas que van a tener muchas cavidades dentro del gran quiste, ¿ya? Entonces van a tener estas proyecciones, van a estar tapizados, en este caso, como es mucinoso, por epitelio mucinoso, ¿sí? Y van a tener proyecciones epiteliales, ¿sí? Papilares. ¿Qué quiere decir papilar? La papila está definida como una proyección digitiforme que va a estar tapizada por un epitelio, ¿sí? Por un epitelio que va a depender si es seroso, mucinoso, etcétera, y va a tener un core, o sea, un centro fibroconectivo vascular. O sea, vamos a tener ahí tejido conectivo, vamos a tener algunas células de repente no mononucleares, inflamatorias mononucleares, y también vasos que van a sostener esa proyección epitelial. ¿Bien? Esa es la definición de una papila. Entonces vemos acá hay una papila, acá hay una papila, acá hay otra papila, acá hay otra papila, acá hay otra. Todas estas son papilas, ¿sí? Recubiertas, tapizadas por epitelio mucinoso. Acá se ve bien. Y a comparación de lo que continúa, está muy bien expuesto. ¿Ya? Entonces, y el contenido de ¿no? El producto de estas células mucinosas vamos a tener acá, ¿no? Que es un contenido más mucinoso, más turbio, más espeso, ¿no? A comparación de el fluido seroso, que es más transparente, más fluido, más claro. ¿Bien? Creo que no hay una foto más cercana, hubiera sido bonito, pero no. Igual se reconoce, está muy bien esta foto. Listo. Entonces, un segundito, por favor. Voy a tomar un poco de agua. ¿Están ahí, chicos, o ya se durmieron? Ya, listo. Entonces, a continuar ya la parte maligna.
esto ya lo hemos visto. Carcinoma epidermoide va a estar conformado, ¿no? La célula inicial va a ser el queratinocito de la piel. Bueno, en este caso vamos a ver piel, pero en cualquier órgano donde tengamos epitelio escamoso, vamos a poder tener este carcinoma. Entonces, piel, cervix, esófago, eh, también puede haber en vejiga, porque cuando hay metaplasia escamosa, esa metaplasia justamente también puede malignizarse, ¿ya? Entonces, pero los más frecuentes son evidentemente en cervix y en piel, ¿bien? Y esófago también, que es importante. Entonces, esta es más o menos esta es una foto de una piel normal, ¿ya? Se va a parecer bastante, ¿no? Al cervix, ¿sí? Solo que en este caso pues son queratinocitos, ¿no? Pues un epitelio que queratiniza, su producto final va a ser la queratina hacia la superficie, ¿no? Entonces la maduración respeta la maduración, es muy parecida a la del cervix, ¿no? Vamos a tener los queratinocitos basales, después el trato espinoso, granulares, ¿no? El granuloso, perdón. Vamos a tener algunos queratinocitos con gránulos de queratobialina, que justamente van a dar el nombre, ¿no? A esta capa, ese estrato, el estrato lúcido, que solamente lo vamos a ver en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y la capa córnea, que es la más superficial, que va a estar, ¿no? Dada por ya queratinocitos muertos, ¿no? Formificados. Frecuencia, donde nos exponemos a la radiación, ¿no? Solar, ultravioleta, ¿no? Van a ser más, ¿no? Van a ser más frecuentes, ¿no? Como ven acá, en la nasal, en los labios, en los párpados, en la oreja es bastante frecuente también. Y vemos acá, ¿no? Esta piel, ¿no? Pero reconocemos acá tenemos, ¿no? Bastante queratina en la superficie. Acá, todo esto va a ser la lesión que está ulcerada, vemos acá como un hueco, hay pérdida de sustancia, de tejido, ¿bien? Y bien, en este corte particular, no vemos que se continúe con la neoplasia que está en la dermis, ¿sí? Esto es por el corte. Probablemente la parte invasiva está en otro corte, no antes o después. Pero sí, estos nidos de acá, ¿sí? De células escamosas, son malignos. No tendría por qué haber células escamosas acá, ¿no? Entonces, esto es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. ¿Por qué bien diferenciado? Vemos acá estas células, ¿sí? Queratinocitos formificados con queratina, ¿no? Son perlas córneas en el centro como tal, perlas córneas. Entonces, la diferenciación tumoral es una característica, eso los voy a repetir siempre porque lo van a ver después ya en parte especial, que tiene el tumor, no es una característica tumoral que va a parecerse o no parecerse al tejido inicial de donde ¿no? surgió. Entonces, en este caso, el tejido es el queratinocito, y el queratinocito normalmente produce queratina. Entonces, si la neoplasia produce queratina, que quiere decir que ese queratinocito está bien diferenciado. ¿Bien? Cuando ya no hay queratina y ya la célula no parece un queratinocito morfológicamente, entonces ya será un medianamente diferenciado o un pobremente diferenciado. Y en los tumores en las cuales ya no se parece en nada, yo lo miro y digo, no sé si esto es epitelial, si esto es mesenquimal, algunas me parecen incluso linfoides, esto es una neoplasia anaplásica, ¿ya? Para reforzar un poco los conocimientos para su examen teórico. Sí, pues tienen examen teórico todavía, ¿no? O ya dieron el último. No sé, a ver, que alguien me responda. Ya, bueno, listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Grupos celulares, nidos celulares, más o menos, ¿no? Definidos, irregulares algunos, miren acá, ¿no? Algunos son bolas, algunos son, ¿no? Ya con límites un poco caprichosos, que van a invadir, obviamente, la dermis. ¿Qué pasaría, a ver, para mi grupo, esta acá nomás, esta acá nomás? ¿Cómo sería? ¿Qué sería? Está delimitado acá, a la epidermis.
No sé si habrá gente de mi grupo de práctica, pero creo que ya les... Y no le pasé a Jean, ahora me va a decir doctora, ¿por qué no me avisaba? Ahí lo digo a ver ¿qué sería? ¿Qué tipo de carcinoma sería, chicos? Lo hemos visto en cervicolitis, son los ¿In situ? in situ, claro, in situ. Entonces, la neoplasia in situ en piel se llama enfermedad de Bowl, B-O-W-E-L. Es una enfermedad de Bowl o carcinoma in situ en piel. ¿Bien? Pero en este caso no, pues ya eso ya pasó, eso probablemente se originó, ¿no? Primero fue in situ, después siguió creciendo, adquirió mutaciones, vulneró la membrana basal y se metió a la dermis. Y en este caso, hasta la dermis profunda, ¿no? Porque está bien profunda la neoplasia, ¿ya? Y acá, está, este es el corte, ¿no? Esto es lo que nosotros recibimos en la patología, ¿no? Hacemos un corte, lo pintamos, no sé si acá ven algo negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, cuando informo, ¿no? En patología, tengo que decir si este borde de acá está comprometido. ¿Sí? Esto es muy importante, porque si yo veo cáncer acá, significa que el cáncer se ha quedado en el paciente. ¿Sí? Entonces no es curado. Un carcinoma bien diferenciado con bordes amplios, por ejemplo, si acá hubiera sido el borde por acá, estaría lejos de la neoplasia, entonces esto prácticamente se considera curado. Pero si está muy cerca, miren, acá está que menos de un milímetro de forma, está bien cerquita. O si peor, lo viera acá comprometido, entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Ampliar, volver a entrar y cortar más, ¿no? Para tener la seguridad que está dejando, ¿no? El tejido del paciente sano, ¿no? ¿Bien? Bien. Este es un acercamiento de la foto anterior. Como vemos acá, como les decía, estos son grupos, ¿no? De células malignas. Miren, chicos, se parecen mucho a los gelatinocitos normales, ¿sí? Se parecen mucho. Están bien delimitados, ¿ya? Incluso en algunos podemos ver los hemisomas, ¿ya? Acá, miren, y acá se ve. Entre esta y esta, vemos como rayitas, yo estoy hablando con ojo de patóloga, ¿no? Pero sí se logra ver, ¿ya? Los dermosomas. Entonces, se parece mucho a los queratinocitos. Claro, yo sé que es maligno porque está en la profundidad y se parece mucho, pero tampoco son, ¿no? Normales. Entonces, y vemos acá en el centro de estas células, de este nido de células, queratinocitos cornificados, ¿no? Con queratina. Entonces, esto es un carcinoma bien diferenciado. En este caso cambia un poco, ¿ya? Porque ya no vemos queratina, vemos que el pleomorfismo es ya más importante y vemos mitosis, eso también parece, eso también, ¿ya? Miren los núcleos más grandes, hay pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, nucleolos, ¿no? Prominentes, múltiples, incluso, miren, acá hay dos, ¿sí? Entonces, esto ya es una neoplasia más, ¿no? Menos diferenciada, ¿sí? Carcinoma moderadamente diferenciado. Y este es un poco diferenciado, ¿sí? Porque todavía puedo decir, sí, esto es un carcinoma escamoso, pero miren esta célula gigante, monstruosa, nuestro tremendo núcleo, ¿no? Un gran pleomorfismo celular y nuclear, ¿no? Pues está también, si está grande, hay mucha diferencia, ¿ya? Esto es un pobre o poco diferencia, ¿ya? Ya, para recordarles que la invasión linfática es uno de los hallazgos que estamos obligados a reportar y que impacta mucho en el tratamiento del paciente, ¿ya? El tratamiento del paciente. Muchas veces encontrar invasión linfática o compromiso ganglionar implica darle quimioterapia después de una cirugía a un paciente, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿ya?
Y la invasión perineural también ya es importante. Lo pasamos porque esto ya lo hemos repetido varias veces. Esta es la lámina de la piel del carcinoma que tenemos en el instituto. Vemos acá, ¿no?, grupos celulares, ¿no?, más o menos definidos, con en el centro, nuevamente, que parece mucho a la lámina que hemos visto hace unos minutos, ¿no?, centro con queratina, ¿no?, la perla. Acá también, un grupo celular, acá también un grupo nuevo de células, acá está la perla córnea, acá hay otro grupo, acá también perla córnea. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Es más rosado, eosinofílico, la queratina se ve así, ¿sí, chicos? Entonces, si ven piel, lo que pasa, lo malo es que en el instituto yo he visto que la lámina de piel del carcinoma epidermoide eh, es solo tumor, entonces eh, van a tener que diferenciar. Lo ideal sería que tenga un pedacito de piel normal adyacente para poder ustedes reconocer que es piel, ¿no? Entonces, si ven piel, reconocen que es una neoplasia de piel, ¿no?, que tiene queratinocitos. Ven perla córnea, no hay dos, es un carcinoma epidérmico, ¿ya? Como tipo de examen, carcinoma gástrico, ya ustedes saben las capas ¿no?, normales del tubo digestivo, en este caso del estómago. Macroscópicamente lo vamos a ver como una lesión elevada de bordes mamelonales, ¿sí?, de una base, de un centro muchas veces necrótico hemorrágico. Acá también, ¿no?, en el fondo está todo medio negro. Eso quiere decir que hay necrosis, que se ha ulcerado la lesión y que corresponde a lo que vamos a ver lo que hemos visto en la práctica, en una zona bastante necrótica, y justamente se corresponde a esta parte, ¿no?, que está ulcerada. Esta es una foto macroscópica en la cual acá tenemos el epíplon, el estómago, y esta parte por fuera vemos que está retraída, ¿no? Incluso vemos como bolitas acá blanquitas, ¿sí? Esto quiere decir que la neoplasia ya es profunda, que por lo menos ha llegado a la subserosa. Mira, acá, ¿no? La neoplasia, mucosa, se comió la mucosa, se comió la mucosa, se comió la muscular, y está acá, casi ya terminando la muscular o en la subserosa. Tanto que hay un tejido desmoplástico fibroso que jala esto hacia acá, hacia la tumoración. Entonces, esto hace que se meta acá, esta parte de la serosa y la subserosa, ¿ya? Esa es la explicación de esta foto. Bien, esta es una foto de internet, pero muy ilustrativa también, que vamos a tener una proliferación de la mucosa. La mucosa tiene partes, obviamente, pero miren, esto está anormalmente engrosado, ¿sí?, por glándulas neoplásicas, ¿sí?, y que está comprometiendo tanto la mucosa, la submucosa, y se está metiendo miren, a la muscular propia. Esto es la muscular propia, ¿sí? Y esto sería la subserosa y se nos falta acá, ¿sí? Y acá vemos un poco de esófago, eso quiere decir que esto es cardia. ¿Qué acá dice, no? Cardia. Bien, siempre. En este caso vemos glándulas, ¿sí?, glándulas, que van a denominar ya el tumor. Entonces, un adenocarcinoma. Carcinoma, ¿por qué? Porque tiene origen epitelial, pero es adeno porque hay glándulas, ¿ven? Justamente acá dice arquitectura glandular. ¿Por qué? Porque hay otros carcinomas gástricos que no van a ser glándulas, que van a disponerse en células discoesivas, o sea, sueltas, que van a ser justamente el famoso carcinoma pobremente cohesivo, ¿ya? Que tiene mucho peor pronóstico que el adenocarcinoma clásico, ¿ya? Acá mire qué bonito, son puras glándulas. Entonces, ahí si uno lo pasa rápido, puede decir, no, esto es un adenoma de repente, ¿no? Pero probablemente esto ya esté metido, entonces por eso es que ya se considera carcinoma, ¿ya? Entonces, sí hay, miren, lo que les decía anteriormente, ¿no? Como hay una clave de polaridad, como los núcleos están ya casi ¿no?, en el borde apical de las células, ¿no?, al lado del lumen glandular. Entonces, esto es un adenocarcinoma bien diferenciado, porque hay bastantes glándulas, se notan, ¿no? Se nota el patrón glandular bien. Acá, por ejemplo, vemos una papila,
lo que les decía, proyección, disforme como un dedo, ¿no? Un dedo chueco, pero un dedo al final, tapizado por células, ¿sí? Epiteliales, ¿sí? Con un core vascular, fibrovascular, tejido conectivo, algunos linfocitos y vasos, ¿no? ¿Ya? Tiene papila y también tiene glándula, ¿no? También tiene glándula, ¿ya? Por eso escritura tubo o glándula, ¿ya? Papila, ¿sí? Acá vemos la desmoplasia, y que hablábamos hace ratito en la foto macroscópica, ¿no? En esta neoplasia este tumor tiene poca desmoplasia, que está marcada con marrón, donde se ve un poquito celeste, azul, y el resto son glándulas. Y versus esta neoplasia que tiene gran componente desmoplásico, miren, ahí están las glándulas, la neoplasia, ¿no? Y acá, miren, como todo esto es fibrosis, ¿no? Fibrosis. Eso es la reacción desmoplástica por el tumor. Nuevamente, invasión vascular, linfovascular, miren, los linfáticos. Dentro de los linfáticos, la neoplasia, ¿sí? Este es un signo de mal pronóstico en el paciente. Igual, perineural, ¿no? Los nervios y alrededor la neoplasia, ¿sí? Acá incluso todo esto es el nervio y se está metiendo dentro del nervio, no solamente lo abraza, sino se mete en un lado. Y ya, esto para que se familiaricen con la inmunistoquímica, esto lo van a ver toda su vida probablemente ya, porque esto es el pasado, incluso en otros, uh, en otras realidades sanitarias. Vemos que el perfil inmunistoquímico del estómago suele ser CK7 positivo, CK20 negativo, ¿ya? Entonces esto me confirmaría que el tumor es originario del estómago, ¿ya? Estas son las fotos del instituto, ¿ya? Esta foto no está muy bien, esta sí, miren, esta es la superficie, esta es la luz del estómago, y toda esta zona es la úlcera, ¿sí? Esto fue tumor, pero ya ¿no? Se necrosó y con un lexo ulceroso, y acá todavía hay tejido tumoral viable, ¿bien? Carcinoma ductal de mama, esto ya lo vimos, lo pasamos, a comparación versus el fibroadenoma, que era una lesión benigna, bien delimitada, vamos a ver que ¿no? Esta lesión maligna va a tener unos límites mal definidos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, llega y ya no sé si se mete o queda acá solamente, ¿no? Bordes espiculados, bordes mal definidos, acá también no sé si esto es fibrosis, o todavía es el tumor, y esto también, o sea, no, y justamente por eso es que cuando me llega una tumoración así, una muestra, yo tengo que pintar todo por fuera, y cortarlo de manera protocolizada para yo decir, esto no es tumor, y esto sí es tumor, en la microscopía, obviamente, ¿bien? Acá igual, miren, ¿no? Como hasta acá se proyecta, incluso por acá yo podría decir también es tumor, pero yo no llego realmente a definir los bordes tumorales, ¿no? De estos neoplasias. Para que recuerden un poquito su conversatorio clínico, el grado histológico en mama, se basa en los scores, la más utilizada es Nottingham, que va a tener 3 ítems, la formación de glándulas o tubos, el pleomorfismo nuclear y la mitosis, ¿ya? Entonces, conforme yo vea tubos, voy a decir, me puedo acercar, ¿no? Que es un tumor más o menos diferenciado, ¿no? Diferenciado, y va a depender si cómo están los núcleos y también la mitosis. Pero si yo veo nidos celulares sólidos, veo una que otra glándula solamente o células dispersas, entonces va a tener menos diferenciación. ¿Sí? Menos diferenciación. Y acá, bueno, en esta tablita es un cruce de todo esto, vamos a pasar. Este es un carcinoma ductal, ¿ya? De bajo grado, bien diferenciado, ¿ya? Porque miren, acá hay glándulas, todavía veo glándulas, ¿sí? No son unas glándulas normales, por supuesto, porque es cáncer, pero, porque miren, ¿no? Estas glándulas terminan en punta, normalmente las glándulas son ovales, ¿no? De núcleos, de límites bastante bien claros,
acá mis glándulas, ¿no? Caprichosas, ¿no? Pero todavía son glándulas, todavía yo veo un epitelio que lo tapiza y en la luz, ¿no? Acá también, ¿no? Lleno de glándulas, y todo es cáncer, todo es cáncer, todo es cáncer. ¿Sí? Entonces, si yo, acá no se ve bien porque es un aumento bajito, pero si yo me acerco, acá ¿qué voy a tener? ¿Una o dos capas? A ver, chicos, respóndanme, por favor. ¿Cuántas capas voy a tener? ¿Cuántas capas van a tener las glándulas malignas del carcinoma ductal? Una. Una. ¿Y cuál capa va a estar? ¿Cuál capa vamos a tener? ¿O cuál capa falta, mejor dicho? La mioepitelial. ¿Ya? La mioepitelial es la que va a faltar. Y justamente de eso yo me voy a, aparte obviamente de no verla, ¿no? Usualmente no encontrarla, si tengo dudas, puedo pedir un marcador mioepitelial y va a ser negativo, ¿no? Porque va a faltar esa capa. ¿Bien? Entonces, vemos acá que estas glándulas están invadiendo el parénquima mamario, ¿ya? Vemos acá, esta se parece algo a la lámina que vimos la última vez en el repaso, porque son nidos, miren, acá yo no veo luces ya, de repente acá forzándolo, ¿ya? Pero son nidos sólidos, sólidos, sólidos. Entonces, Nottingham, esto sería uno, ¿ya? En el score sería uno, el menos diferenciado, ¿no? Teniendo en cuenta solamente Nottingham. Entonces, pero sigue siendo maligno, ¿no? Sigue siendo maligno. ¿Cómo yo sé que es mama? Complicado, porque acá todo es maligno. De repente por esto, ¿no? Por el tejido adiposo, por el tejido adiposo. Justamente, la lámina del instituto, para que lo tengan en cuenta, chicos, para su examen, una de las láminas, que espero que no sea la única, tiene todo cáncer, así, son bolas y bolas y bolas de nidos de cáncer, de células malignas, que están infiltrando en un lado tejido adiposo. Entonces yo me doy cuenta que es mama por eso, porque no hay un tejido normal, ¿no? Para peritumoral, que yo diga, esto es mama, esto es mama, para poder identificar. Entonces, en las biopsias nos pasa eso, por ejemplo. Yo veo esto, por ejemplo, ya veo esto, y no se ve tejido mamario normal. Entonces, ¿yo cómo sé que es mama? Y no es estómago, por ejemplo, o es colon, o es otra neoplasia que hace glándula. Entonces, por eso es que si yo no identifico, lo que tengo que hacer es pedir inmunostocina. Entonces, en el caso de mama es más o menos fácil porque no muchas de las neoplasias originarias de mama marcan receptores hormonales como estrógeno y progestágeno, ¿ya? Ya me fui un poco. Entonces, acá igual vemos nidos, 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 ¿no? Acá de repente hay una glándula un poco mal formada, ¿sí? Nidos que están invadiendo, ¿no? El parénquima mamario. ¿Por qué sé que es parénquima mamario? Por la grasa, por sangre, ¿bien? O con inflamación también crónica que suele acompañar a las neoplasias. Esta es una neoplasia poco diferenciada y miren, necrosis, ¿sí? Necrosis. Hay mayor pleomorfismo nuclear, celular incluso, ya, eso es una neoplasia de alto grado, ¿ya? Miren, carcinoma ductal in situ en mama, ¿sí? En mama. ¿Por qué ductal? ¿Por qué in situ, perdón? Porque respeta la membrana basal, ¿sí? Está feo adentro, incluso se ha necrosado, ¿sí? Incluso se ha necrosado acá, un poco de calcificación. Pero a pesar de todo está respetando, no se está metiendo al estrógeno, ¿bien? Es un hallazgo que tenemos que reportarlo también, ¿ya? Es un patrón cribiforme, porque tiene huecos, ¿no? Tiene huecos también. Ya. Nuevamente la invasión linfovascular, miren, linfático, linfático, linfático. Y dentro del linfático, la neoplasia, que es la misma que está a su lado, pero que esta es neoplasia como tal, y esta es la invasión. ¿Ven?
Igual, perineural, ya lo hemos visto, nervio, cáncer, ¿ya? Y el patrón inmunohistoquímico, que ya también lo hemos visto en conversatorios, ¿no? Receptores de estrógeno, receptores de progestágeno, receptores de ER2, para que veíamos esta mutación, esta amplificación de este gen, ¿se acuerdan? Para que recuerden, de repente eso les sirve para su teórico, chicos, a ver. La ampliación de ER2 ya es muy importante porque nos habla de comportamiento biológico del tumor, ¿sí? Y el tumor que yo estoy observando tiene esta mutación, esta amplificación del ER2. Primero el pronóstico, la conducta del tumor es más agresiva, ¿ya? En general, tiene peor pronóstico de los pacientes que no tienen esta mutación. Y segundo, tiene un aspecto terapéutico también, ¿no? Porque hay drogas que están target, ¿no? Que están destinadas para ese tipo de tumores, ¿no? Como el trastuzumab, ¿no? Y otras drogas que vienen siendo estudiadas, ¿no? Con respecto a esta mutación. Entonces, si tú le das la droga al paciente, el paciente tiene mejor sobrevida, ¿no? Que le dieras, versus que le dieras solamente tratamiento hormonal o quimioterapia regular, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto. Acá falta el CAI, porque el CAI también me ayuda para poder perfilar el tumor, ¿ya? Acá tenemos las fotos del servicio del instituto, ¿ya? Vemos acá una glándula, mal formada, por supuesto, ¿no? Una glándula que ¿ya? Miren cómo hay un desorden, ¿no? Normalmente el epitelio, las células deben estar acá abajo, así, ¿no? ¿Y dónde están? Prácticamente apicales, ¿bien? Hay otra glándula, todas son malignas, ¿bien? Y esta también, miren, como está todo bien aquí, todo, ¿no? Son grupos celulares, grupos de células malignas con algo de necrosis, ¿no? Necrosis también. ¿Bien? Adenocarcinoma pulmonar, si bien, si bien es una neoplasia no lidera, ¿no? En Perú y en el mundo, no es primera, segunda causa, tercera causa, pero su mortalidad es altísima. Entonces, eso hace que la estudiemos y que en Perú particularmente tenemos un aumento de ese tipo de cáncer, ¿no? Probablemente debido a la contaminación, a la exposición de otros carcinógenos, ¿bien? Entonces, como decía acá, ¿no? La mayoría, 80% de los diagnósticos se dan en estadios 3 y 4, que muchos de ellos son inoperables, o sea, no se puede sacar el tumor inicial, ¿no? Primario. Y muchos de ellos ya tienen metástasis al diagnóstico, ¿no? Entonces, miren acá la supervivencia, ¿sí? La supervivencia a 12 meses, que menos del 20%, ¿no? Y obviamente a más, ¿no? Es muy mortal este tipo de cáncer. Es histología normal del aparato respiratorio, ¿no? Un bronquiolo distal, poco de antracosis, a lo lejos lo vemos, ya, esto para recordar lo que ya hemos visto en la primera mitad del ciclo, del curso, y también está, ¿no? Como parte de la última práctica, la antracosis. Acá vemos paredes alveolares, alveolos, que van a tener neumocitos 1, neumocitos 2, y obviamente los capilares, ¿no? Donde se va a hacer la hematosis, ¿bien? Macroscopía lo vamos a pasar un poco más rápido, chicos. Este es un carcinoma lepídico, en la cual ya va a haber un patrón, va a haber un engrosamiento del intersticio de las paredes, ¿no? Miren acá, eso es lo normal, ¿no? Así delgadito, ¿no? Entre cavidad alveolar y cavidad alveolar. En cambio acá es grueso, hay un engrosamiento de esta pared, ¿sí? Este intersticio, el intersticio que se encuentra entre alveolo y alveolo, ¿ya? Y las células neoplásticas van a estar, no ahí, sino van a estar dentro del alveolo, ¿ya? Este es un patrón de engrosamiento,
y las neoplasias malignas van a estar adentro. ¿Cuáles son las células que van a estar proliferando? Son los neumocitos tipo 2, que van a estar posándose como una mariposa, por eso el nombre, creo que ya lo he dicho hasta el cansancio, dentro, ¿no? En la membrana basal del alveolo. Entonces ahí van a estar las células neoplásicas, algunas se van a caer y van a estar dentro también del alveolo como tal, ¿no? Miren, este engrosamiento entre alveolo y alveolo es engrosamiento, ¿no? Engrosamiento. A ver, yo tengo estas células neoplásicas acá, que están limitadas a la cavidad alveolar, entonces se podría decir que es un carcinoma in situ, ¿no? Porque está limitado ahí, no está metiéndose. Y es real. Pero lo más probable es que ya haya alguna que se haya infiltrado acá, ¿sí? Que ya se haya infiltrado. Entonces, este patrón es, se podría decir, uno de los principales y con los que inicia, ¿no? Mucho de los adenocarcinomas. El adenocarcinoma de pulmón tiene muchos patrones. Este es uno de ellos, solamente, ¿ya? Y como vemos acá más cerca, acá están las maripositas, ¿sí? Que simulan, ¿no? Cicalas, ¿no? Todas estas son las células, los neumocitos neoplásicos, que se caen, como les decía, incluso a la cavidad, ¿no? Y hay un engrosamiento de este intersticio entre las paredes. Entonces, lo más probable es que ya yo encuentre neoplasia metida, ¿no? Metida. Este es un patrón distinto, este es un patrón acinar, glandular, ¿ya? Acá yo no veo cavidades alveolares, no veo alveolos, son glándulas. Entonces, por eso es que yo digo, esto es pulmón, esto es mama, esto es estómago, no sé, ¿no? Esto es de otro origen, ¿no? Muchos de los tumores pulmonares son metastásicos. Y de ahí ¿cómo se llama? La complejidad diagnóstica, ¿no? La responsabilidad del patólogo de decir esto es pulmón, esto es otra cosa, ¿no? Metastásico. Entonces, en este caso, glándulas, ¿sí, no? Con células pleomórficas, malignas, mitosis, pleomorfismo, todas las características que hemos venido hablando, ¿no? Mitosis, cardiopolaridad, pleomorfismo, hipercromasia nuclear, ¿no? Bien. Patrón acinar también, ¿sí? ¿Sí? Acinos, algunos más pequeños, ¿no? Algunos mal formados, como este, por ejemplo, ¿no? Más feitos. Y a esto que es antrafosis, ¿no? Puede estar o no, acompañando el tumor. Patrón papilar, nuevamente, proyecciones papilares, proyecciones epiteliales, ¿no? ¿Sí? Con sus núcleos filovasculares, pores, acá también, una papila, proyecciones pitiformes, tapizada por los epiteliales y cores, filovascular, bien, vaso, porque toda esta proyección tiene que alimentar cereales. Entonces, acá tenemos, ¿no? El sustento sanguíneo. Hay un patrón micropapilar, grupo también sabe. Diferencia entre micropapilar y papilar. El papilar tiene el núcleo filovascular y el micropapilar no, es pura neoplasia. ¿Ya? Sí. No hay centro, no hay nada. No hay vaso, no hay conectivo, al menos habrá algo de conectivo, pero no hay algo que lo sustente como tal. ¿Bien? También hay papilas. Miren, hay una papila. Sí. Acá también hay una papila, aquí está una papila. Pero también hay micropapilas, ¿no? Puede estar mezclado. Nuevamente, invasión vascular, entonces es un vaso invadido por la neoplasia. Y lo que les decía, ¿no? También lo vimos en el conversatorio clínico, por eso es importante desarrollar bien los conversatorios porque nos ayudan a reconocer esta parte práctica. Y esto, ¿no? ¿Qué patrón es? A ver, ¿qué patrón les parece? Lepídico no es, ¿no? No vemos ahí alveolos. ¿Qué patrón creen que sea? Patrón asignado, ¿bien? Sí, es un patrón asignado. Mal formado, no se ve muy bien, acá hay un lumen, acá hay otro lumen, acá hay otro lumen, pero sí, es un patrón asignado.
Entonces, como esa quinaria es una mujer, por ejemplo, de 40 años, 50 años, que tiene una tumoración en mama, yo lo primero que tendría que descartar es que no sea mama, ¿bien? Porque eso tranquilamente podría ser una metástasis de un carcinoma de mama. Pero le pido un esquema, ¿no? Perfil inmunohistoquímico. Le pido la A, le pido TTF1, le pido Z7 para ver, y me sale esto. Con napsina ya yo puedo más o menos descartar, ¿no? Puedo descartar que sea mama. Entonces, positivo para napsina, positivo para TTF1, que es un marcador nuclear, por eso marca núcleos. CK7 también positivo. CK7 también marca mama, pero la mama no marca napsina ni TTF1. Pues ahí ya yo estaría, ¿no? Quedándome con el diagnóstico de un adenocarcinoma primario de pulmón, ¿sí? Haremos ahí fotos, y ya mira, esto está bonito. Este es un patrón lepídico, patrón aquinar, porque veo glándulas, tubos, acá también. Recuerdo que la lámina de adenocarcinoma pulmonar estaba bonita porque tenía varios patrones, tenía papilar incluso, ¿ya? Pero en esta foto no me cabe. Creo que acá es papilar. La verdad que está muy lejos la lámina, mira que veo más acá. Pero carcinoma prostático nunca vi, así que lo vamos a tocar. Ya, un segundito que voy a tomar agua y regreso, ¿ya? Ya está. Continuamos. Neoplasias mesenquimales, ya, el osteosarcoma o sarcoma osteogénico, como está en su guía. La verdad que el nombre que normalmente usamos es osteosarcoma, ¿ya? Es el más frecuente. Que es una neoplasia en la cual la célula que prolifera es el osteocito, ¿ya? Este es un recordario de cómo es el hueso compacto, hueso trabecular, ¿sí? Entonces el osteocito normalmente va a producir material osteoide, ¿no? Que se va a calcificar y va a formar, ¿no? Esta estructura, ¿no? Esta estructura donde va a estar embebido, encerrado, ¿bien? Frecuente en la metáfisis, ¿no? Generalmente donde se da el crecimiento, y por eso es que es el tumor más frecuente de los, ¿no? De los jovencitos, ¿no? Generalmente los varones. Y también hay otro sarcoma ya en los adultos, ¿no? En más de 40. Pero es muy frecuente, ¿no? Encontrarlo en niños. Vemos acá que es una neoplasia bastante agresiva, ¿ya? Acá hay un error, discúlpenme, no es carcinoma de células escamosas, lo voy a borrar para que no se confunda. Dios, creo que esto lo he copiado del otro. Sí, no es esto. Ya. Vemos acá que la neoplasia es muy agresiva. Va a haber un compromiso, ¿no? Importante del hueso. Miren, esto es lo normal, ¿no? El centro del hueso. Miren esto. El hueso de hueso hasta acá, todo este hueso, ¿sí? Hay un compromiso como avanza por dentro y por fuera. ¿Ven? Estos tumores tienen la característica de invadir bastante los tejidos que están cercanos, ¿no? Las partes blandas alrededor, sea el músculo, sea tendón, sea cartílago, sea lo que sea, se lo traga, se lo come, lo invade. ¿Ven? Igual, ¿no? También ven toda esta parte comprometida, ¿no? Hasta acá está el tumor. Con un corte, tumor, y todo esto, mira que hay músculo, estos músculos, como lo está invadiendo, ¿no? Un poco de hemorragia. Esta es una neoplasia mesenquimal maligna. Como les decía, los tumores mesenquimales
hay dos factores que nos acercan al diagnóstico de malignidad, que son la mitosis y la necrosis, ¿ya? Entonces, como esta neoplasia va a estar dada, va a estar originada por osteocitos, entonces estas neoplásicas van a formar material osteoide. Y yo veo material osteoide embebido en esta proliferación celular, ¿sí? Que son los osteocitos malignos, es indiscutiblemente es un osteosarcoma. Y eh,